Muy bien, hemos empezado una entrevista nueva. Esta entrevista nueva es con Rafael Aita, el máximo divulgador de nuestra historia, investigador, tiene un máster especial en cuanto a lo que es investigación, está siendo candidato a doctor también y bueno, se ha dedicado desde hace ya varios años a esta lid tan importante, no solo en nuestro país, sino también en el extranjero, visitando países como Argentina, Bolivia, España, etcétera, y al mismo tiempo es todo un boom en lo que es redes sociales. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a Realidades. Hola Lucho, ¿qué tal? El gusto de tenerte nuevamente por aquí y extrañándote mucha gente aquí en Huaraz, te lo aseguro. La pasaste muy bien y Sí, qué bueno. amerita una segunda vez, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, vamos a ver cómo lo planeamos, ¿no? Que sea antes de que se cumpla el año. Claro. Bueno, la cita contigo esta vez tiene que ver con un tema que es muy importante, porque hay distintas voces que hablan al respecto, y es encontrar el origen de Perú como Perú. Porque hay Ujú. quienes, por ejemplo, yo he conversado con algunas personas y también he visto mucho esto en redes, que señalan que Perú es desde 1821 y no es ni el virreinato del Perú a pesar de tener el nombre Perú, porque dicen, no, Perú fue España, no fue Perú, y te ponen muchas razones, entre comillas, que para esta gente es valedera, estas personas, digo, para que no suene despectivo, en realidad no es despectivo, y tampoco dicen que Perú fue la época del Tahuantinsuyo, ni la época precolombina, ni tampoco, bueno, ni tampoco Perú fue desde la época de Caral, si es que nos remontamos a lo más antiguo que se ha podido descubrir. Y la verdad es que hay razones para pensar que Perú no fue Perú en ese tiempo. Sin embargo, hay muchas cosas que yo recuerdo que conversamos cuando estuviste aquí y se van enlazando históricamente de cultura a cultura, como para poder entender que Perú tuvo una raíz importante, mientras en otros lados se desarrollaban culturas que no llegaron a tener la preponderancia que la tuvo el imperio incaico. Sin embargo, Perú tuvo protoimperios y también imperios en las culturas precolombinas. ¿Cuál sería el mejor análisis que nos puedes brindar sobre esto, Rafael? Bueno, esto es un tema que ha sido abordado varias veces. De hecho, el mismo hecho de que se esté formulando todavía la pregunta ya nos dice qué complejo esto es, ¿no? Y es que aquí sucede que en el caso del Perú, pues tiene toda una serie de circunstancias que van más allá de su fundación republicana. Y eso nos es tangible, incluso al recorrer sus monumentos, sus huacas, a recorrer pues toda la historia hispánica y prehispánica, nos encontramos de que esta ha sido tierra de imperios y ha habido una gran cultura antes de la República, ¿no? Cosa que de repente no pueden decir otros países vecinos sin ninguna intención de colocarlos a menos, pero que toda su historia es básicamente republicana. No ha existido cuestión de gran importancia en sus tierras, incluyendo el mismo Estados Unidos, ¿no? Si nosotros vamos a Estados Unidos y vamos a buscar pues su historia eh, pre-anglosajona, o incluso su historia pues colonial británica, vamos a encontrar qué monumentos tiene, qué iglesias, ¿no? Vamos a encontrar unas cuantas casas en Boston, pero no mucho más. El caso del Perú vemos que no es así, ¿no? Y es que en el Perú, esto, como dije, ya ha sido abordado por otros intelectuales e investigadores, como por ejemplo por Raúl Porras Barrenechea, Víctor Andrés Belaúnde, José Antonio del Busto, Cubas Vinatea, entre otros más, que básicamente coinciden en hacer una diferencia. Una cosa es el inicio del Estado y otra cosa es el inicio del Perú como nación. Y otra cosa de repente es el inicio del Perú como patria. Hay que hacer Claro. esa diferencia, ¿no? Ujú. Si estamos hablando de un Estado peruano republicano, obviamente, pues que comience en 1821. Pero si nosotros hablamos del Perú como una construcción cultural en donde nos identificamos como peruanos y donde ya existe una noción de lo que es el Perú,
No podemos hablar de 1821, porque en los mismos mapas nosotros vamos a encontrar que ya existía el Perú en los mapas, ¿no? Y existían los reinos del Perú. Y que, por lo menos a partir de las reformas borbónicas, o sea, si estamos hablando a partir de 1700, coincide en gran parte con nuestro territorio, ¿no? Entonces tenemos un virreinato del Perú que tiene en mayor o menor medida compartiendo las fronteras actuales, por lo menos en sus principales centros, ¿no? Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Puno, etc. Entonces, y que se llama Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a decir que eso no es el Perú? Ahora, si nosotros nos vamos antes del 1700, si nosotros vamos a 1542, tenemos un inicio jurídico del Perú, porque tenemos la cédula real de Carlos V, proclamada pues el 20 de noviembre de 1542, que por cédula real funda los reinos del Perú. Entonces, ese es un inicio ya jurídico, porque tenemos un documento firmado por el rey diciendo, este su territorio de acá se va a llamar Perú. Claro, era un territorio mucho más extenso. El Perú entre 1542 y 1700 abarcaba en su frontera norte hasta Panamá y en el sur a la Patagonia. Entonces, si nosotros estamos hablando pues de Panamá, Colombia, Ecuador como países actuales, ¿no? Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y gran parte de Brasil han tenido un pasado peruano, han sido parte de los reinos del Perú, al punto que si nacías, ¿no? En Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago, en Quito, eras considerado, bueno, no peruano, porque peruano es un gentilicio ya nacido a partir de la independencia, pero peruviano o perulero, ¿no? Era el gentilicio que se utilizaba Ujú, en el diccionario de autoridades del 1700. O sea, había un gentilicio del que nacía en el Perú, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, buscamos la partida de bautizo de un héroe de Argentina, ¿no? Y de Uruguay, Manuel Belgrano. De repente algunos lo conocen más pues por el equipo de fútbol argentino el día de hoy, pero que fue un héroe de la independencia, pero que nace en 1770, o sea, antes de la creación del Virreinato de Río de la Plata. ujú. Y por eso su partida de bautizo dice Manuel Belgrano de la Santísima Trinidad, nacido en el puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires, Reinos del Perú. Claro. Es más, hay un mapa en donde a Sudamérica se le llama América Peruana, ¿no? Porque el 90% de Sudamérica era el Perú. Y esto comienza en 1542 con esta cédula de Carlos V y dura hasta 1717, que se crea el Virreinato de Nueva Granada, que ya comprende Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, Ujú, y en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata. correcto. Ahora, si nosotros estamos hablando de un tema cultural, de definir el Perú como un mestizaje, una definición que la hace el Inca, el primero que lo hace es el Inca Garcilaso de la Vega. Posteriormente lo han hecho otros autores, ¿no? Como José Antonio el Busto. Pero en la primera definición de lo que es el Perú aparece en la dedicatoria de los comentarios reales del Inca, que dice que le dedica esa obra a los indios, mestizos y criollos del Perú. Entonces, esa es una definición de Perú, la primera, ¿no? Por eso se dice que el Inca Garcilaso es el primer mestizo cultural. Si definimos al Perú como la unión de este mestizaje, indios, mestizos y criollos, esto comienza en 1532, con la llegada de Francisco Pizarro, y específicamente con el matrimonio de Pizarro con la hermana de Atahualpa, ¿no? Con Inés Huaylas Yupanqui,
en donde tiene los primeros hijos mestizos propiamente dichos, ¿no? De repente los primeros peruanos, en una cuestión de mestizaje, en una cuestión de sangre, Claro. los hijos de dos imperios, y no eran poca cosa tampoco, ¿no? Porque era el hijo, bueno, la hija era una primera mujer, Francisca Pizarro Yupanqui, era la hija del Marqués de la Conquista, y al mismo tiempo su abuelo era Huayna Cápac, que era descendiente de un inca, ¿no? Entonces, Ujú. es un origen imperial, Claro. ¿no? Pero aún así, acá se complica también el asunto, porque cuando los españoles llegan, ellos dicen que llegan al Perú, ¿no? Una cuestión ya que nos coloca en una línea gris, porque claro, muchos dicen, ¿no? El Tahuantinsuyo no era el Perú. Si tú le preguntas, pues, no sé, regresas en el tiempo y le preguntas a Pachacútec qué es el Perú, lo más probable es que no sepa responderte, ¿no? Entonces, no tenían una noción de Perú. Sin embargo, los españoles se encuentran ya un imperio, una estructura, a la que se llama Perú. Y por eso tienes la declaración del virrey Luis de Velasco, ¿no? Que dice, que habla del imperio peruano fundado por Manco Cápac I, ¿no? Y por eso tienes que en esta época se hacen cuadros del sistema de los reyes del Perú, el sistema político del Perú, y aparecen los 14 incas y luego de Atahualpa los reyes de España. Y te dice que Manco Cápac fue el fundador del imperio peruano. Entonces, claro, para los españoles ya existía un Perú antes de ellos, que es algo también que tomar en cuenta. Y por lo tanto, si nosotros estamos hablando del Perú como una unidad de esta diversidad, ¿no? Porque hasta el día de hoy se nos repite, pero el Perú es pues una diversidad, ¿no? Heterogeneidad de lenguas y culturas, y hay más de 40 lenguas, y de tradiciones, y de costumbres, y de usos. Bueno, pero que estamos juntos. ¿De dónde viene esa unión? ¿Cuándo, en qué momento comenzamos a estar juntos? ¿No? O sea, esto, vamos, no es que se unieron por consenso propio, ¿no? Hubo una época en que este territorio estaba repartido entre una serie de etnias y culturas, ¿no? Los chimur, los chancas, los huaylas, los huancas, los chachapoyas, los cayamarcas, los aymaras, los quechuas, los Mm, chinchas ujú. que no eran una homogeneidad, no estaban juntos, y seguramente si hubieran permanecido así, el día de hoy nosotros seríamos como Centroamérica, y en el Perú habrían 10 países. Y seguro ni siquiera se estuvieran preguntando eso, porque tendríamos pues la República Huanca, la República Huaylas, la República Chincha, la República Quechua, la República Aymara, y cada uno diría, bueno, yo soy Aymara, yo soy Quechua, yo soy Huaylas, yo soy Huanca, y eso viene pues de toda mi tradición, y se acabó el problema. Estaríamos completamente atomizados. Y estaríamos atomizados y estaríamos pues Mm. no como Centroamérica. Claro, y no tendríamos tampoco 10 países, sino por lo menos 20 o Tal más. vez, Sí. ¿no? De repente. Mm. Entonces, ¿en qué momento, pues, todo ese mosaico forma el Perú? Y eso sucede a partir de Pachacútec, Inca Yupanqui. Y podemos, si nosotros hablamos que el Perú es esta unidad nace a partir de el Inca Pachacútec, que comienza un proyecto imperial Ujú. para que todas esas etnias y culturas se integren a un imperio y les construye caminos para integrarlos y con almacenes en los caminos y les lleva tecnología y hace traslado de poblaciones para que aprendan el idioma. Y fíjate que esto no es poca cosa, porque Pachacútec comienza este proyecto de unidad a partir de una visión. Y esa visión es la que tiene durante el ataque de los Chancas, en que Pachacútec y todo en el Cusco, partiendo por el Inca, su padre, dicen, acá perdemos, acá sálvese quien pueda, pero a Pachacútec se le aparece el sol y le promete la victoria, ¿no? Le dice, no temas, hijo mío, que yo soy el sol, tu padre,
y yo te voy a dar a sujetar a todas estas naciones. Y sobre el agua del manantial, que estaba en el manantial de Susurpuquio, le muestra las naciones que iban a integrar el Tahuantinsuyo y que me gusta a mí pensar que son las naciones que iban a conformar el Perú, porque son las naciones que nos integran hoy. Entonces, aquí podríamos decir que el inicio de esta unidad de lo que se convertiría en el Perú nace de una visión mística, sobrenatural, una promesa. Era la voluntad del sol que todas estas culturas, toda esta diversidad se integre y forme lo que hoy es el Perú. No es Ujú. poca cosa tampoco. Claro, acá hay varias cosas bien interesantes que tú has mencionado. Me voy a centrar, creo que en tres, a ver qué me dices. Primero, que Ujú, los españoles ya tenían un mapa del Perú sin que fuera Perú. Le ujú. llamaban Reino del Perú sin que fuera Perú. La primera pregunta ahí es cómo ellos llegan a llamarle Perú al territorio del Tahuantinsuyo y de repente hasta más allá. Tendría que ver esa palabra pirgua, la palabra virú, de repente el camino Perú, tal vez se enteraron de Ajá. eso, quién sabe. Está el tema también del asunto de las naciones que tú señalas, ¿no? Repúblicas o naciones X, tú hablaste de las repúblicas que estaríamos atomizados, creo que llegamos a una idea similar ahí, similar, perdón, y viene el tema del concepto de nación. Ahí quería llegar también un poco, Rafael, porque tú sabes de que en otros países, caso Ecuador, lo voy a citar, caso Bolivia, ellos hablan de muchas naciones dentro de una sola nación por un concepto progresista que tiene que ver básicamente con la atomización y disgregación de los grupos para poder, digamos, tener una razón política X primero y después convalidarlas a través de protestas y de su unión completa para poder gobernar, entre comillas, mejor, ¿verdad? Que es lo que ha venido sucediendo con más incidencia en distintos tiempos en ambos países. ¿Cuál sería el concepto de nación que se manejaba antes y cuál es el concepto de nación que se da posterior al virreinato en cuanto al mestizaje? Si es que todavía sigue siendo vigente el concepto de nación que todos conocemos, o es que aún hay cabida para aplicar ese concepto de nación posmodernista, ¿no? Que se viene aplicando, ¿no? Y luego de eso, pues bueno, ya vendría un poco el tema de cómo llega a establecerse el Perú en las etapas, tanto que entiende el español, que sería la progresión de lo primero que te dije, la parte del Perú que se asienta en cuanto es el virreinato, y esa parte de Perú que todavía no alcanzamos a comprender todos nosotros una vez después de 1821 y posteriormente en la etapa republicana, que aparentemente no le hizo nada bien a nuestro país. No sé si tú podrías de repente ampliarnos un poco lo que yo te Sí, acabo de decir en estas tres vertientes de lo que tú nos sí, has hablado. por supuesto, porque has tocado un punto importante, que es el nacimiento del Estado moderno, ¿no? Porque el día de hoy se asocia la nación a, al Estado moderno, ¿no? O sea, que la nación peruana es el conjunto de personas que estamos bajo la soberanía del Estado peruano y dentro de las fronteras del Perú. Entonces, pero esta es una definición nacida de la paz de Westfalia. Con la paz de Westfalia nace el Estado moderno, ¿no? Y nace el Estado moderno en base al concepto de soberanía. Y bueno, filosóficamente esto lo propone Hobbes, ¿no? Hobbes propone el Estado moderno como una forma, como un monstruo. Eso es lo más curioso. O sea, el Estado moderno nace con una connotación sumamente negativa. Si nosotros vemos la carátula del libro de Hobbes, el Estado el Leviatán precisamente, ¿no? Si nosotros vemos la carátula del Leviatán, el Estado es este monstruo Ujú, que está conformado por un montón de personas y que tiene en una mano un cetro y en otra mano una espada. Y claro, lo que proponía Hobbes era que había que crear un monstruo que a través del temor y del monopolio de la violencia nos permita vivir en paz, ¿no? Porque la visión de Hobbes es que el hombre es lobo del hombre
Y si al ser humano no se nos coacciona a través del miedo, entonces nosotros vamos a hacerle miedo para coaccionar a los demás, ¿no? Entonces, si no existiera este estado, básicamente nosotros nos mataríamos entre todos, tal vez como ocurre pues Va a ser en una anarquía, países, digamos, ¿no? claro, una anarquía, países con estados no funcionales, ¿no? Como Somalia, y se formarían pues tribus de guerrilleros y de que la ley de la selva y que mande el más fuerte. Entonces Hobbes dijo, mira, mira, para evitar todo esto, vamos a crear este monstruo, ¿no? Entonces el Estado moderno que tanto se defiende hoy, en realidad nació como, como algo negativo. Y claro, producto de las guerras religiosas contra España, de Holanda y Alemania, se hace la separación de iglesia y Estado, y está el concepto de soberanía, y comienza a existir pues que sobre las fronteras va a haber un gobierno que ejerza esta soberanía sobre sus fronteras, Ujú. ¿no? Entonces, claro, el día de hoy se asocia el concepto de nación a esto. Sin Claro. embargo, antes, hasta podríamos decir que en el caso de la monarquía hispana, ¿no? La monarquía católica, el imperio español, curiosamente y contrario a lo que se nos ha contado, era mucho más descentralizado. No existía esta homogeneidad. Y la prueba de esto es que no había un solo conjunto de leyes para todos, ¿no? Existía una división entre lo que era la República de Españoles y la República de Indios, no en el concepto de república actual, ¿no? En el concepto de república de Platón, ¿no? Existía la cuestión pública, ¿no? La res pública, donde los lugares donde había mayoría española se consideraba República de Españoles, y los lugares donde había mayoría natural, indígenas, era la República de Indios. Entonces, seguramente Lima, Arequipa, Trujillo eran República de Españoles y Cusco, Puno eran República de Indios. Y la República de Españoles regían las leyes de Castilla y se sometían al virrey. Y la República de Indios estaba regido por sus propias leyes, que eran las leyes de Indias, y tenían sus propias autoridades y estaban bajo el curaca. Y el curaca era el nexo, pues, entre su comunidad y el virrey. Pero en su comunidad mandaba el curaca y incluso ponía su propia ley y impartía su propia justicia. Ujú. Y era como una nación, porque no existía esta homogenización, Claro. ¿no? Entonces, No había una constitución, ojo, ¿no? no había una constitución. Ujú. Entonces, estaban unidos por figuras personales, que era la figura del rey, ¿no? O sea, quien unía a los reinos del Perú con los reinos de Nueva España, con el reino de Castilla, con el reino de Aragón, con el reino de Granada, con el reino de Navarra, con el reino de Sicilia, con el reino de Nápoles, era el rey. No era una constitución, ni siquiera una bandera, no eran fronteras, no era un estado, era la figura del rey, era una persona. Claro. Entonces, ¿y cómo es que existía este pacto? A través de la palabra, ¿no? O sea, yo prometía, hacía un juramento al rey, ¿no? Pero era de persona a persona, ¿no? Era este pacto de vasallaje, ¿no? O sea, con los curacas, ¿no? El curaca le prometía una alianza al rey, allá. Entonces era el curaca y el rey, era una cuestión muy personal, no tan, digamos, como es el día de hoy. Ujú. Y por lo tanto era mucho más descentralizada y heterogénea. Yo cuando escucho que aquí se reclama, pues, y muchas veces con razón, ¿no? Que se reclama, pues, que son, no sé, la nación aymara, la nación huanca, Ujú. y que son pues, como si fuera su propio país. Esto viene de la época de los Austrias, de los Claro. Habsburgo, del virreinato de España, en donde vivían así, o sea, especialmente los huancas. Los huancas eran casi una república independiente dentro del Perú. Si te ibas al Valle del Mantaro, ahí hacían según lo que ellos querían, ¿no? El virrey ni siquiera entraba al Valle del Mantaro. De hecho, creo que el último virrey, o el único virrey que recorrió todo el Perú fue el virrey Toledo. Fuera de él, a ver, que alguien me diga, ¿no? Yo no he encontrado otro virrey que salga de Lima o que se vaya recorriendo el Perú.
Bueno, claro. podía salir de Lima en una visita, ¿no? El virrey Morcillo que iba a Potosí, lo recibían, pero era una cuestión de visita protocolar. No, no era, digamos, que iba a pasar lista. Entonces, por lo tanto, esto se rompe precisamente con la entrada del Estado moderno para el 1700 y en el Perú con las reformas borbónicas. Ujú, Cuando cae el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones eran franceses y por lo tanto traen todo el pensamiento de la Ilustración, del Estado moderno y de todo esto. Recordemos que la paz de Westfalia la habían hecho franceses, ¿no? Richelieu, Mazarino y toda esta gente. Entonces trajeron todo este pensamiento del Estado moderno a centralizar, a quitarle el poder a los curacas y eso nunca les gustó. Es por eso que tú ves que las grandes rebeliones, Tupac Amaru II, Juan Santos Atahualpa, Tupac Katari, son en el siglo XVIII. No son pues en el siglo XVI y XVII, ujú. ¿no? Ahí más bien pues estaba todo tranquilo porque cada uno mandaba en su comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un anhelo que, porque cuando viene la independencia, el pensamiento republicano, criollo, liberal era afrancesado y venía con las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Entonces era peor todavía en el sentido que buscaba un Estado donde ya todos eran ciudadanos y todos obedecían al presidente y todos estaban regidos por la misma ley y se pasaba por encima de todos los usos, tradiciones y costumbres y fueros que había respetado los Austrias y que durante la época de los Borbones pelearon para que se respete. Y en la independencia se les respetó aún menos, ¿no? Porque se les buscó homogenizar y decir, mira, ¿sabes qué? Ahora tú me hablas español y vas a tener, pues, y vas a votar y vas a obedecer al presidente que está en Lima. Eso no pasaba en el virreinato, ¿ah? Y voy a poner un ejemplo clarísimo para que la gente, porque muchos seguramente van a decir, no, pero ¿qué está hablando si nos impusieron el español? En 1821, el 80% del Perú hablaba quechua. El día de hoy creo que llega al 13%. El quechua y la gran cantidad de lenguas autóctonas y naturales se pierden en la República, porque la República buscó esta uniformización, ¿no? Que todos sean iguales, que todos hablen el mismo idioma, ahora todos van a ser ciudadanos y todos van a ser peruanos. Que no me vengas, que yo soy huanca, que yo soy aymara, que yo soy quechua. Acá todos son peruanos, todos tienen DNI, todos son iguales ante la ley y se me acabó el asunto. Y lo que vemos de reivindicar esto es justamente una lucha contra este Estado moderno. Pero es porque el Perú no comenzó con el Estado moderno. De repente eso va a tener más sentido en Estados Unidos, que sí comenzó así, ¿no? Pero en el Perú, su época donde más territorio teníamos y Ujú. donde más libertad, o no, más que libertad, más grados de acción teníamos, porque si digo libertad y sí se me escandalizan todos, pero era más libertad en realidad porque cada curaca mandaba en su comunidad, era en la época de los Austrias, antes del Estado moderno. Ujú, Era una monarquía compuesta. Y por lo tanto, estos lugares eran reinos dentro del reino del Perú. Por eso tú vas a ver que en ningún documento aparece el reino del Perú. Eran los reinos del Perú. Y que estaba integrado por el reino de Quito, por el reino de Chile, ¿no? Por el reino del Perú. Pero dentro del reino del Perú estaban los señoríos, Chachapoyas, Chimú, Quechua, Huanca, Aymara, y que cada señorío tenía su curaca y tenía su cabildo, el cabildo de indios, ¿no? Entonces, todo eso se termina con el Estado moderno. Y yo creo que un remanente de querer esa autonomía y esa descentralización, en realidad no lo saben, pero viene del gobierno de los Habsburgo, de los Austrias, que era esta monarquía compuesta. ujú. Bueno, pero hay un tema allí, ¿no? Es que tampoco uno podía, fuera de cualquier cosa, si se hubiese dado otro tipo de orden político o social dentro de,
cortar ciertas libertades, cortar parte de la cultura, como nos mintieron en el colegio, ¿verdad? Porque que cañonearon tal lugar, que cañonearon tal otro, que hicieron esto, el otro. Bueno, no es que el virreinato haya sido una entelequia tampoco, ¿no? El Tahuantinsuyo Ujú. mucho menos. Pero el tema está en que hubo un respeto que se perdió cuando entraron los Borbones. Hubo un tiempo que no fue corto en el que se vivió, digamos, con cierta organización, digamos, no tan armónica quizá, pero suficiente como para que la convivencia sea positiva, ¿no? Mira, este tiempo que mencionas Mm. fue entre 1572, que termina la rebelión de Vilcabamba, y que termina el Tajiongoi también, que fue esta revuelta en contra de la hispanidad, de la hispanización. Esto termina en 1572 y dura hasta el 1750, vamos a ponerle, que comienzan la Casi 200 rebelión años, de casi, bueno, estamos casi 200 años, 180 años, digamos, más o menos. 180 años en que el Perú no tuvo ejército. Y no tuvo ejército, ¿sabes? No había ejército del Perú. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. No había guerra. No había, a ver, no había grandes conflictos, no había grandes rebeliones como se vieron después. Y son casi 200 años que yo lo llamaría la Pax Peruana, porque así como se nos ha enseñado que hay una Pax Romana, en donde Europa vive pues un tiempo en donde no hay guerras, donde no hay conflictos. Claro, siempre los romanos tenían un alzamiento por acá, un alzamiento por allá, pero era una época en donde, comparado a lo que vendría en otras ocasiones, se vivía con mucha tranquilidad. Bueno, si existe una Pax Romana, bien podríamos hablar que en Sudamérica existió una Pax Peruana. Es posible que se pueda comparar algún momento, digamos, de cierto auge, de cierto, ¿cómo decírtelo, Rafael? No digo como la Pax peruana que tú citas, pero por lo menos algún momento floreciente para todos, me refiero no solo para una Ujú. panaca, ni para el imperio en sí como territorio del Tahuantinsuyo con esa parte que tú acabas de citar dentro del virreinato del Perú? ¿O son cosas tan distintas que no se pueden comparar o no se puede encontrar tampoco eso dentro del Tahuantinsuyo, digamos por su organigrama o su orden político y social que era piramidal y clasista? A ver, yo sí creo que en el Tahuantinsuyo tuvo su época también de Pax, ¿no? Tuvo su Pax incaica, llamémosle así. Ujú, Y yo creo que fue el gobierno de Tupac Yupanqui. Si el día de hoy se recuerda a Tupac Yupanqui, es porque no solamente fue el gran conquistador, porque amplió las fronteras, sino es porque el que mayor supo mantener una estabilidad que permitió las grandes construcciones y lo que vemos. O sea, todo esto que se nos narra de los incas, como que había una época donde no había hambre, ¿no? En una época en donde todos tenían que comer, en una época donde no existía el crimen, no existía el delito, ya, en realidad se nos está hablando de la época de Tupac Yupanqui. Porque con Pachacútec, Pachacútec tuvo que lidiar con toda una gran cantidad de guerras, incluyéndole a los chancas, incluyendo con los collas, etc. Y con Huayna Cápac ya se veían los signos de decadencia y ya se comenzaban a revelar los Quito, y ya se le comenzaron a revelar en el sur, y ya vinieron las enfermedades, ¿no? Entonces, ya se veía ya la semilla de la guerra entre Huáscar y Atahualpa. ujú, Tupac Yupanqui sí lo describe José Antonio del Busto como un inca que fue amado por donde pasó. Incluso menciona que cuando Tupac Yupanqui pasaba, las personas, o sea, la comunidad se arrancaba las pestañas y las cejas y se las soplaba al viento, ¿no? ujú. Era el símbolo Poético. de agradecimiento, ¿no? De veneración que existía en, Ujú, el, im- en esta época, en el Imperio Incaico, ¿no?
Ahora, claro, también fue una época, de repente más corta incluso, ¿no? Sí. Y sí, pues tú sales fuera de Tupac Yupanqui y vas a encontrar pues toda una serie de guerras, conflictos, divisiones terribles, ¿no? Pero con Tupac Yupanqui yo sí puedo decir que, bueno, yo no, ¿no? La historia, José Antonio El Busto, dicen que hubo una buena estabilidad que podríamos llamarlo este periodo de paz. Ujú. Igual como a ver, no todo el virreinato tampoco fue flores ni fue todo bueno, pero en esta época que hemos definido, sí podemos decir que hubo mucha estabilidad y que a ver, se permitió construir, avanzar y que el Perú sea, como lo fue, el centro político, tecnológico, social, cultural, intelectual, ¿no? La Ujú. primera universidad de América, se desarrolló las escuelas de arte, la escuela cusqueña, la escuela de Quito, la escuela de Potosí. eh, las bibliotecas peruanas tenían más ejemplares que la Universidad de Harvard, ¿no? O sea, desde afuera venían a estudiar al Perú, o sea, era una época que yo creo que si nosotros tuviéramos más presente cómo fue, nos reconciliaríamos más con la historia y estaríamos un poco más orgullosos del Perú, porque en realidad fuimos un foco que iluminó a toda Sudamérica con Claro, el arte, con la cultura, con las universidades, etcétera. el comercio, el orden, El comercio, todo. la religiosidad, las iglesias que había, ¿no? O sea, todo esto comienza, la gastronomía, la fiesta, las danzas, muchas de las cosas que estamos hoy orgullosos surgen durante esta época también. Ujú. Bueno, todo esto en realidad gracias al mestizaje y a las políticas que se aplicaron al inicio. Yo Ujú. quisiera regresar a la parte de Perú como tal, porque estuve recordando que tú me hablas de que Pachacútec todavía, y es cierto, peleó algunas guerras, ¿cierto? Pero Sí, él también sienta bases para así que es, todo florezca. No sí. es él el gran conquistador, fue Ujú. El Tupac. gran reformador. Claro, él fue el transformador. Pachacútec es el transformador, ¿no? El transformador. Pachacútec es el que hace la reforma política, social, incluso arquitectónica, podríamos decir, porque él rediseña todo Cusco, él manda a construir las grandes maravillas que vemos, ¿no? El Coricancha, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Machu Picchu mismo, los manda a construir Pachacútec, ¿no? Él hace la reforma legal, ¿no? Entonces, las leyes que sentaron hacen la reforma militar para que su hijo sea el que conquiste, ¿no? Entonces, él sienta todos los cimientos sobre los que construyó Tupac Yupanqui. Ujú. Yo quería ir por ese lado, Rafael. ¿Por qué? Porque antes de eso podría decirse que los incas no eran los incas, era una cultura más que estaba increyendo, digamos, ¿no? Y Ujú. si no llegaba Pachacútec a gobernar, si no hubiera sido inca, el destino quizá hubiese sido otro, finalmente, ¿no? Hay que tomar en cuenta que él tampoco iba a ser el destinado a ser el inca. ¿A qué quiero llevar con esto, Rafael? Y es que si estamos hablando de que Perú, para muchos, siempre nos remontamos al imperio inca de Cuauhtémoc, en ese momento, ¿qué cultura era? Muchos dicen los quechuas, etcétera, en fin. Sin embargo, el territorio era muy corto, era pequeño. La cosmovisión cambió también con Pachacútec. Pero, ¿qué elementos podemos encontrar desde la etapa precolombina hasta ese momento de Pachacútec y después que haya sobrevivido al paso del tiempo como para comprender que todo el territorio que después abarcó el Tahuantinsuyo y después fue ocupado por el virreinato español fue Perú? Mira, pocos recuerdan cuál es el lema del Perú. Muchos de repente incluso recuerdan, cuando yo en los colegios pregunto, ¿cuál es el lema de Chile? Entonces me dicen, por la razón o por la fuerza. Y luego pregunto, ¿cuál es el lema del Perú? Y nadie sabe. Es firme y feliz por la unión, que claro, no suena tan agresivo, ¿no? No suena tan bélico como el de Chile. De repente suena mucho más infantil, pero tiene más historia, porque habla de este tema de unión que decía. Lo que ha sobrevivido es esta unidad en la diversidad. El Perú, al ser tierra de imperios, desde hace siglos, tal vez milenios, incluso de repente desde Chavín, podemos encontrar que de alguna manera busca integrar lo que es distinto para formar algo nuevo.
Y eso pues sucedió con los Wari también, con Tiahuanaco y especialmente con los incas. El proyecto de Pachacútec fue una máquina de absorción. Ellos veían la orfebrería, los incas no tenían una gran orfebrería. El gran trabajo de oro de los incas viene de los chimú. ¿No vieron en la orfebrería chimú? Ah, ya, ven para acá. Vas a venir a hacer oro para Cusco. ¿No? El trabajo en piedra de los collas, ¿no? Y así iban pasando, iban asimilando. Entonces, claro, cuando llegaron los españoles, hicieron lo mismo y comenzaron a asimilar y tomaron el idioma y la cultura y sacamos algo nuevo que llamamos Perú. Y eso lo hacemos hasta el día de hoy. Fíjate que de lo que estamos más orgullosos el día de hoy es de algo que no es ni español ni indígena. Es una mezcla, ¿no? Porque si hablamos del ceviche, los incas no conocían el limón, los incas no conocían la cebolla, pero ya desde la época moche se hacía pues una cuestión de pescado crudo con tumbo, pero le metimos la cebolla, el limón y creamos algo nuevo. El pisco no era conocido en España, pero los incas no conocían la uva. Entonces, cuando los españoles traen la uva, otra vez creamos algo nuevo y único. La música andina, que muchos piensan que viene de los incas no conocían los instrumentos de cuerda. Entonces, los incas no tenían huayno, no bailaban huayno, no tenían caporales, ¿no? Pero nosotros otra vez asimilamos y creamos algo nuevo. Yo diría que ese es el elemento que distingue al Perú, asimilar, juntar y crear algo que es único y que terminas enriqueciendo lo que has recibido. Claro, es cierto. Esa reflexión es bien interesante. Me estaba quedando pensativo con todo lo que estabas hablando, que mientras otros países piensan en el aspecto bélico, defensivo, competitivo, aquí estamos pensando en otras cosas. Y Y creo los que otros con... países te hablan de que no hay que hacer apropiación cultural. Nosotros lo hemos peruanizado. Sí. Todo lo peruanizamos, hasta el Papa lo hemos peruanizado. Bueno, pues un papa que estuvo en tu Chiclayo natal, pues, ¿no? Así Así es. que, bueno, eso te pondrá contento, me imagino. Mira, nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, pero yo quería, Ujú, con este tema ya se me estaban ocurriendo otras cosas para hablar, pero bueno, lo vamos a dejar ahí para otra conversación. Y quería puntualizar precisamente en ese tema, ¿no? El tema de la apropiación de la cultura. Los bolivianos nos acusan que nos hemos ujú. apropiado de sus danzas, bueno, en fin, de N cosas que cada vez sale hasta llegar a una ridiculez con el lomo saltado y todo lo demás. Y digo ridiculez porque ni siquiera debería de tratarse ese tema. Pero me parece más un factor sociológico, ideológico, etcétera, en un país tan disgregado como Bolivia, con sus propios problemas, que no quiero mencionarlos para que no se sienta que hay un ataque, y de Ecuador, que es un país con el que tenemos paz desde hace bastante tiempo y que con su población teníamos paz desde hace mucho antes de que se dieran los juegos geopolíticos y populistas de aquellos momentos en que se dieron guerras innecesarias. Pero la cuestión es esta. eh, ¿En qué parte de la historia Ecuador fue Bolivia y Bolivia fue Bolivia como para creer que estuvieron antes que el Perú y exigir derechos sobre cultura, ¿no? Sobre en general muchas cosas más que quizá no tendrían por qué venir al caso? ¿Cuándo sucedió esto para que el boliviano crea que es más que el Perú en ese sentido, no como país, ni como nación, ni como individuos? Sino que me parece ridículo que tengamos que pelearnos naciones que hemos partido de una raíz cultural, si no es la misma, es muy similar, en un territorio que no fue de ellos básicamente y que no se hubiera creado Bolivia de no haber sido por un capricho en favor de Bolívar, ¿no? En todo caso, y de Ecuador, que tuvo que ver con unas reformas que tampoco hicieron mella directamente al virreinato del Perú. ¿No? ¿Por dónde va esto, Rafael? ¿Y cuál crees que puede ser una solución para que socialmente deje de haber tanto hate por parte de algunas personas de esos países? Bueno, ellos son, creo que los que más dicen, por lo menos en lo que digo en redes sociales, que nuestros países comenzaron el siglo XIX. Porque claro,
Sí, son pocos peruanos los que he escuchado que dicen que el Perú nace en 1821. Creo que la gran mayoría vemos otra realidad en nuestras mismas calles. Y precisamente si nosotros vamos a la calle, específicamente a la frontera entre Tumbes y Ecuador o entre Puno y Bolivia, si nosotros cruzamos la frontera, no nos vamos a dar cuenta que la hemos cruzado. Vamos a encontrar los mismos rostros, las mismas vestimentas, el mismo estilo de vida, el mismo idioma, las mismas virtudes y los mismos defectos. Entonces, claro, el decir esto es mío, esto es tuyo, no tiene mucho sentido. Más aún cuando tenemos muchos más años que nos unen de estados de república, ¿no? Y porque recordemos, pues, que quienes integraron el territorio de la hoy Bolivia y el hoy Ecuador fueron Pachacútec y Tupac Yupanqui, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, de hace, ¿qué? 600 años versus 200 de república. Entonces, yo creo que si bien existe a ver, una resistencia por los mismos patriotismos o chauvinismos, incluso Chauvinismos. diría, del día de hoy, de que no, que mi bandera y mi república, no existe nada fuera de eso, al menos el reconocer el común pasado peruano, ¿no? Yo sé que si el día de hoy les dices, ah, pero tú eres Perú, no, pues no te lo va a aceptar. Pero lo que no pueden negar es que tuvieron por lo menos unos 400 años, y si hablamos del virreinato de los reinos del Perú, 300 años de ser los reinos del Perú. Entonces creo que eso, al menos el aceptar eso, ayudaría a evitar estas rencillas y estos conflictos que, como dices, son innecesarios. Claro. A ver si es que lo entienden, ¿no? Bueno, los ecuatorianos tienen menos carga de hate, pero tienen también una cosa muy firme de que ellos no provienen del Perú. No sé si eso estará marcado desde la época de Atahualpa o de repente ya es una cuestión de no comprender qué fue el imperio incaico, ¿no? Porque yo recuerdo haber discutido con algunas personas en redes que me hablaban, no es cierto, porque en tal parte de Ecuador existía tal cultura, en tal otra, y yo le expliqué, o sea, el imperio incaico adoptaba, hacía a sí mismo Ujú. absorbía las culturas. Seguían siendo esas culturas, pero eran parte del imperio incaico, ¿no? Y a esa persona no tuvo mucho que responderme, pero hay que buscar el diálogo, creo yo, ¿no? En todo caso, Rafael, porque no podemos seguir siendo víctimas de una separación antojadiza, ¿no? Así es. No podemos seguir desunidos los países que hemos conformado un mismo mestizaje y provenimos de una vertiente, incluso desde la precolombina, que se expandió obviamente, pero que también de alguna manera es prácticamente la que nos termina hermanando con el paso del tiempo. Tu nuevo libro, cuéntanos, para terminar. Pachacútec, la promesa del sol. Mira, yo te diría que gran parte de lo que hemos hablado acá lo vas a encontrar en el libro, especialmente esta visión que tuvo Pachacútec, donde el sol le promete esta unidad que se va a convertir en el Perú. Así que aquí podríamos estar hablando de un mito fundacional, ¿no? Del momento en que comenzamos a unirnos para hacer lo que el día de hoy somos. Y claro, ahí es una novela, es la vida de Pachacútec, pero narrada en modo novela, no es un libro de historia, pero sí tiene mucho fundamento histórico. Yo diría que el 80% del libro está basado en las evidencias de las crónicas, en el libro de María Rogorovsky, y nos explica que esto fue en medio de una gran adversidad, ¿no? Ujú. La guerra de los Chancas fue terrible para los incas, pero entre esa adversidad, pues surgió algo que nos unió a todos nosotros, ¿no? Entonces, trae muchas lecciones, muchos aprendizajes para el día de hoy. Por eso yo siempre los recomiendo que sea para todo público, especialmente para los jóvenes que quieren, pues, saber cómo salir, sacar al Perú de esta adversidad y que aprendan que por más que tengamos todo en contra, ha habido épocas peores y hemos salido adelante, ¿no? Entonces, si quieren encontrar Pachacútec, La Promesa del Sol, está o en librerías Crisol o si no hay una librería Crisol en tu ciudad, se encuentra en Buscalibre. Y Buscalibre sí hace envíos a todo el Perú. Entonces, también lo pueden pedir por internet a través de Buscalibre
y les va a llegar, bueno, con algún o 1 o 2 días de retraso, pero va a llegar. Bueno, sí hemos comprado libros en Busca Libre, así que tenemos la experiencia. Pueden tener confianza de comprar en su página web. Así es que podríamos tener tu libro. Dime, ¿este libro es netamente histórico, es conceptual, es literalizado, como de repente hiciste alguna obra medio literaria, novelado, mejor dicho, para Es que sea... novelado. El libro es novelado, pero he buscado que la mayor parte esté basado en lo que el día de hoy sabemos, a Ujú, través de las crónicas y de los libros de historia de la vida de Pachacute Quinca Yupanqui, ¿no? Entonces, muchos incluso me han comentado de que muchos datos que pensaron que era fantasía, después los han buscado y han encontrado de que sí que era parte de la vida de Pachacútec. Así que ujú, el libro está orientado hacia eso. Es una novela para que sea leída de manera muy ligera, de manera muy entretenida. Está pensada en un público que de repente no está acostumbrado a leer o que dice, ah, qué aburrida la historia. Justo está pensado para que sea muy ligero, para que no sea aburrido, ni tedioso, ni pesado. Y que te llame, la idea es que después de eso busques por tu cuenta, investigues y vamos, si después de eso pues te animas a comprar el libro de Pachacute de María Jodorowsky o de buscar sobre la vida de Pachacute en internet, pues el objetivo está cumplido porque hay que conocer más acerca de este Inca que, como su nombre lo dice, transformó el mundo, marcó un antes y un después para todos nosotros. ujú. Y a tal punto, no en el pasado, no para los incas solamente, para el día de hoy, ¿no? En otras ocasiones que me encuentro con economistas, yo les pregunto si podrían calcular qué porcentaje del PBI del Perú en turismo se lo debemos a Pachacútec. Porque si sumamos, pues, todo el turismo que recibimos por Machu Picchu, por Cusco, por Ollantaytambo y por las construcciones que dejó Pachacute, que por el Perú, de repente yo me animaría a decir que Pachacute colabora más al PBI de hoy que cualquier otro presidente que hemos tenido en la República. Así Bueno, de importante es Pachacute, Quinca Yupanqui para nosotros y creo que por eso es un deber conocerlo. es el reformador, fue reformador y es el sempiterno del PBI entonces. A quien le debemos gran parte de nuestro turismo Sí, y pues. tener una maravilla mundial. Y lo que falte por descubrir, porque Y lo esperemos que de que haya más falte. cosas en valor, porque se supone de que, puestas en valor, digo, porque se supone que deben de existir otros emplazamientos, futuros centros arqueológicos más adelante, ¿no? Sí, sí, ahorita mismo estamos hablando de Choquequirao, que es Ujú, más grande que Machu Picchu y por tiene supuesto. mucho más potencial para desarrollar. Así es. Bueno, pero Machu Picchu ya se llevó todos los aplausos del mundo. Cuando hagan otro concurso de más maravillas, seguramente Choquequirao va a participar, porque es lo que tú dices, mucho más grande y seguramente hay más para descubrir dentro del entorno de ese emplazamiento. Y probablemente encontremos otros más, porque no, digamos, no creo que los incas con todo el tiempo que tuvieron y con toda la capacidad para hacer estas obras y las motivaciones que hasta hoy no se entienden probablemente hayan construido algunos otros lugares que no se han descubierto todavía. En la Así- selva, en Sí, Paititi, exactamente. ¿cuánto nos falta Sí, descubrir la Haití. Amazonía? Mira, yo le estuve preguntando ese dato a algunos historiadores, ¿no? Ujú, ¿Cuánto nos falta por descubrir? Lo que me dijeron arqueólogos, yo no les creí, pero cuando fueron varios que coincidieron en el número, me quedé sorprendido. Me dijeron el 90% de nuestra historia sigue bajo el suelo. ujú. Vamos, yo imaginaba, no sé, pues 50%, ya 60%, pero dicen no. 90% de nuestra historia falta por descubrir. Imagínate todo lo que tenemos por delante. Por supuesto, Rafael. De hecho, eso lo escuché cuando viví en el Cusco y me hablaban de la gran biblioteca de equipos debajo de la Plaza de Armas, que aparentemente sí está, ¿no? Hace unos años, acuérdate, unas excavaciones Cancha. de tuberías de agua terminó encontrándose unas escalinatas hacia por debajo, etcétera, que al final de cuentas no se han puesto en valor. Una lástima. Yo creo que ya hablaremos de eso más adelante para no quitarte tiempo, pero sí, pues bajo tierra seguramente encontraremos un mundo distinto al que hemos conocido, incluso hasta donde se ha avanzado en la investigación de nuestra historia. Te agradezco bastante, Rafael. Encantado, un gran gusto. Un abrazo a la distancia y de verdad, esperamos tenerte pronto aquí en Huaraz nuevamente para hacer un mejor programa del que hemos hecho. Por supuesto. Y no se olviden visitar las redes sociales de Capitán Perú. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok.
y de comprar tu libro. Así que y de búsquenlo. comprar Pachacútec, La promesa del sol. Excelente. Hasta otra vez, Rafael. Un placer de verdad. Gracias, nos vemos. Rafael Aita estuvo con nosotros aquí en Realidades.